Vamos a partir de el capítulo 9 de Hechos. Y lo que quiero usar como punto de partida es este versículo 6, 9:6. Dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, quiero usar esto como punto de partida. Ya sabemos que es la experiencia del apóstol Pablo, cuando nuestro Señor Jesucristo le aparece. Y entonces, hablando acerca de cómo un hombre que da testimonio acerca de sí mismo, de haber tenido ese amplio conocimiento de la palabra, así lo dice el capítulo 1 de Gálatas, él aventajaba a muchos en su nación, un hombre celoso de las tradiciones de sus padres, es decir, hablando de alguien muy comprometido, como lo mencionábamos ya en estudios anteriores, con lo que es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, conocedor de la ley, y estando en el entendimiento que él tenía sobre las cosas que están escritas y lo que él consideraba que debía hacerse, pues viene a vivir esta experiencia tan transformadora, porque lo transformó totalmente, que lo llevó a hacer esta pregunta. O sea, él estaba ocupado, muy ocupado en esto, dedicado aún a perseguir a la iglesia, precisamente por lo que consideraba que la iglesia era como una amenaza para lo que él había aprendido. Y entonces, al hablar acerca de esto que el Señor hace con nosotros, porque aquí podemos incluir todas las situaciones que los seres humanos vivimos antes de que el Señor haga resplandecer la luz de su Evangelio en nosotros, que tenemos una idea sobre nuestra persona. Hay quienes, uno podría decir, que debido al mal comportamiento, al pecado en el que han vivido, pues están conscientes de que están mal. Pero ha sido interesante descubrir que aun quienes están haciendo lo malo, consideran que lo están haciendo bien. Es decir, que están en eso y que tienen sus razones para seguir haciéndolo y haciéndolo de esa manera. Y que por lo tanto no habría ninguna razón para cambiar. Y eso lo podemos entender porque viviendo en las tinieblas, viviendo en la oscuridad, no teniendo un entendimiento espiritual, pues no pueden percibir las cosas que son del Espíritu. Pero cuando el Señor tiene misericordia de nosotros y hace resplandecer la luz de su Evangelio en nosotros, pues a lo que nos lleva es a tomar esa conciencia de nuestra condición espiritual. Y allí es donde cada quien naturalmente aprovecha o desaprovecha esa oportunidad, porque al sernos anunciado el Evangelio, nosotros decidimos si lo recibimos o no. Y hablando de esta experiencia, de un hombre, como él mismo se describe ya en su carta a los filipenses, irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley, es decir, él enseñado dentro de la secta de los fariseos, y por lo tanto un fariseo de fariseos, un hombre muy comprometido con todo lo que le habían enseñado. Él tenía un concepto de sí mismo como alguien correcto, de alguien que estaba haciendo lo que convenía hacer, y sobre todo, hablando acerca del cumplimiento de la ley, pues evidentemente él consideraba estar dentro del cumplimiento de la ley. Por eso cuando el Señor viene a su encuentro y él puede enfrentarse a la realidad
algo que él no podía ver con sus ojos naturales, sino hasta que vino esta revelación de parte de Dios. Entonces, lo que sucedió con él y que ha sucedido con nosotros es que viene esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Ahora que hablamos acerca de el aprendizaje y la enseñanza, hablaba yo de esto mismo porque finalmente llega el momento en que uno entiende la necesidad de empezar de cero, de que de todo nos ha enseñado. Y ahora sí que esos 3 días antes de que llegara Ananías para que Pablo recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo y bautizado en agua, pues fueron 3 días de un profundo examen acerca de todas las cosas. Claro, por la gracia de Dios, ya teniendo esa revelación acerca de Jesucristo, ahora sí que yo alguna vez lo he comentado diciendo así como que al revisar los pasajes de la palabra en el Antiguo Testamento, decía, pues claro, claro, ahí estaba, ¿no? Pero es cierto, mientras Dios no ilumina nuestro entendimiento, no lo podemos ver. Y sobre todo quise usar este ejemplo porque hablando de alguien que estaba muy comprometido en cumplir la ley, que además su deseo era en el sentido de agradar a Dios, y que tenga que hacer esta pregunta: ¿qué quieres que haga? Entonces, lo que uno necesita entender es cómo uno puede llegar a sustituir a Dios por la ley. Ahora, hay razones importantes para esto. Una de ellas, les pido que lo leamos allí en el Salmo 19. En el versículo 7. Dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Una de las cosas muy interesantes para nosotros es esto. Yo puedo tener una idea sobre la vida, puedo tener mis muy personales conceptos, pero cuando tenemos la oportunidad de conocer lo que Dios ha mandado, los mandamientos que ha dado, la ley que ha establecido, a través de esto Dios nos lleva a un enfrentamiento para que podamos examinar lo que ha sido nuestra conducta, pero ahora a la luz de sus mandamientos. Ahora, quiero preguntarles, porque aquí es donde empieza el examen: ¿en qué pueden ustedes ver que la ley de Dios convierte el alma? ¿Cómo? Ya les di parte de la respuesta, así es de que si no la aprovechan ya casi es como lo de opción múltiple. Nunca, nunca. A ver, no, la ley no dice eso. Sí, sí. Por eso, quiero decir, nada más la ley. Sí,
Ahorita la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Si yo no estoy honrando a mi padre, cosa muy cotidiana, me doy cuenta que estoy mal, ¿no? Ujú. Te contrasta, ¿no? Sí. Así es. Sí, por eso le decía a Esperancita que lo que ella estaba mencionando, no, no, nunca. Pero ya nos estamos acercando. ¿Tú ibas a decir algo, Tere? Nada más, lo que dice la compañera. Sí. Bueno, que la ley es perfecta porque nos enfrenta a nuestra necesidad del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestro ayo. Ya te estás adelantando demasiado. Estamos hablando solamente de la ley. La ley. Es perfecta para llevarnos a reconocer que no podemos. Sí. Sí, se los estoy preguntando precisamente porque necesitamos ubicar algo. Fue un problema en la iglesia en el principio y lo sigue siendo ahora. De que muchos, así como lo dijeron aquellos fariseos en el concilio de Jerusalén, es necesario que obedezcan a la ley, que sean circuncidados y que obedezcan a la ley de Moisés. Evidentemente no tenían ubicadas las cosas, en razón de lo que vamos a estudiar. Porque creo que sí es muy importante que entendamos esto. El apóstol Pablo sabía esto que estamos considerando. Por eso sí es perfecto, ¿no? Convierte el alma. Y estamos hablando de esa incidencia que tiene sobre nosotros, que ya ustedes han mencionado, en razón de que nos queda muy claro que nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, de hacer las cosas, no es lo que el Señor señala como el camino. Que nuestra forma de proceder es totalmente diferente. Voy a pedirles que lean otro, allí aprovechando en el libro de los Salmos, en el 100. Que una vez que sigue la ley, la entiende y la comprende, entonces su forma de actuar cambia. Puede ser que ahora siempre dentro de la ley antes no estaba. No. No. Miren, no quiero adelantarme mucho, nada más. Por eso nada más ténganlo ahí presente. Les voy a explicar por qué no. Digo, y el Señor lo dice, lo contesta en su palabra. Pero dice el Salmo 119, el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor, sí. Ahora, esto que estamos aquí es toda una bienaventuranza. Y hablando de eso, de ser perfectos de camino, que andan en la ley del Señor. Entonces pareciera que lo que están diciendo Ermita y Esperancita cabe. El asunto más interesante es que no se les aplica a nadie. Bueno, todavía vamos a algo más a fondo. Salmo 1. Hablando de esa bienaventuranza. Dice a partir del versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, ahora, hablando acerca de esto, y por eso les decía, hablando del apóstol Pablo, de un hombre comprometido con el Señor sin duda, al igual que podríamos hablar de toda la lista de los que están allí en Hebreos 11 y algunos más que no están directamente mencionados, porque interesantemente no aparecen los nombres de Elías y Eliseo en esa lista de Hebreos 11. Pero nada más dice los profetas, Samuel y los profetas. Y lo que nosotros podemos entender es cómo
cada uno de ellos, conforme a lo que Dios les fue hablando y lo que conocieron, tuvieron un sincero deseo en su corazón. Por eso dice, convierte el alma. ¿Por qué? Porque tuvieron una clara oportunidad de decidir si seguían caminando como estaban o decidían agradar a Dios. Al tener la oportunidad de considerar estas cosas, sobre todo esto que llega a ser una experiencia, creo que de los que estamos aquí, que hemos hallado lo delicioso que es meditar en la palabra de Dios. Es decir, mientras más nos compenetramos con ella, mientras más consideramos lo que es el mensaje de la palabra, pues más llegamos a ese punto donde decimos, es perfecta. He comentado en varias ocasiones que cuando empieza uno a leer allí en Éxodo, sobre todo cuando vienen todas estas instrucciones de qué hacer, con quién, dónde, cuándo o qué no hacer, etcétera, uno dice, es maravilloso ver que Dios no descuidó ningún asunto. Todo lo tiene perfectamente contemplado. Bien. Ahora, ¿por qué es que en un momento dado Dios puede dar un testimonio como el que da de Job, hablando de que era del tiempo de la ley o del antiguo pacto? Porque en todo lo que Job había entendido y las decisiones que había tomado, evidentemente él buscaba ser grato a los ojos del Señor y estaba sobre ello. Y Dios por eso habla de él, de un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y uno podría quedarse ahí, en esto, como lo hizo el apóstol Pablo, y sentir que todo estaba marchando bien. Porque sin duda, vamos, para plantearlo de otra forma, si Dios hubiera llamado al apóstol Pablo, siendo ese joven del que habla el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, en ese tiempo, en esa edad, estoy convencido que no hubiera tenido ningún problema con el Señor, porque su corazón era recto para con Dios. Su alma había sido convertida, ¿no?, hacia el Señor. Pero, ¿qué le hacía falta? Bueno, este es tal vez el punto más importante de todo esto. Todo el Antiguo Testamento, como hemos tenido oportunidad de hacer algunos estudios, no hace mucho hablábamos de la figura de nuestro Señor Jesucristo en el Pentateuco. Ya antes tuve la oportunidad de dar un estudio ya más, yo creo que ya 15 años, ¿no?, de cuando di toda la figura de Cristo en el Antiguo Testamento, hablando de cómo todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, pero es precisamente lo que el pueblo de Israel no veía y que no estaban reconociendo, principalmente en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba como hombre. Ahora sí que a pesar de todo el testimonio que está escrito y que uno podría decir, pues simplemente, ahora sí que comparando todo el perfil descrito acerca de nuestro Señor Jesucristo con la persona de nuestro Señor Jesucristo en su actuación, uno diría, checa. Pero es que esto no es algo que se hace humanamente, no es algo que se logra humanamente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se lo dijo al apóstol Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿no?, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros hemos aprendido esto por el testimonio mismo del Señor, que cuando hemos conocido al Señor es porque Dios nos ha dado esa revelación sobre su Hijo. De otra manera no lo hubiéramos conocido. Así de que ahora que estamos hablando de esta pregunta que le hace el apóstol Pablo a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quieres que yo haga? Así como que de repente todo lo que he estado haciendo, que es la razón por la que en Filipenses dice,
todo esto lo tengo por basura, por pérdida, a cambio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vino porque ocupado en un quehacer que él no le veía ningún mal, no encontraba que fuera contrario a la voluntad del Señor, pues resulta que sí lo era. ¿Por qué? Por algo muy interesante. Aún nosotros, mirando en la palabra del Señor, pues nos damos cuenta que lo que ha sucedido con nosotros los hombres es como hemos pervertido el mensaje de la palabra. Habla un pasaje de algo y nosotros le damos una muy particular interpretación. Yo les voy a hablar de un par de cosas jocosas para no entrar en otros detalles. Pues ya alguna vez les he comentado de esta congregación donde el lugar entre la plataforma y los primeros asientos había un enorme espacio y parecía que iban a tener allí pues algo especial, alguna celebración. No, resulta que quien estaba al frente y así enseñó a la gente, cuando leía ahí que había que alabar a Dios con pandero y salterio, entonces se trataba de tener un espacio donde saltar, ¿no? Y le dije, por eso les iba a hablar de cosas jocosas, pero así lo hacemos. Hubo otro hermano, un hermano que conocimos hace mucho, él bastante joven, ¿no? Éramos muy jóvenes en aquel entonces y él más todavía. Por no atender a los acentos y a las comas y demás, él leía aquello de todo me es lícito, ¿verdad? Y por eso decía que no entendía. ¿Cómo es que todo me es lícito pero no me conviene? Entonces tiene que ser áspero. Sí. Cosas así. Bueno, este lunes volví yo a acordarme de esto que me pasó estando de visita en una congregación metodista. Alcanzo a ir a una hermana que iba a presentar el mensaje a las mujeres, que les dice, voy a hablarles de las miserias de Dios. Muy interesante tema, ¿no? Pero ya cuando lee el pasaje, estaba leyendo la versión 1909, dije, ¿cómo es posible? En la 60 ya dice misericordias, pero ya todavía decía miseraciones. Pero ella leyó miserias, ¿no? Las miserias de Dios, y había hecho su tema sobre las miserias de Dios. Digo, lo más interesante es que según ella había encontrado pasajes que hablaban de las miserias de Dios. Bueno, pero así como eso, evidentemente nosotros vemos que se puede pervertir la palabra. Ahora, sin duda, un secreto, para llamarlo de alguna forma, o un principio a practicar, es esto: meditar en la ley del Señor de día y de noche. ¿Por qué? Por algo que ha sido parte de nuestra experiencia. A la hora de estar pues atendiendo a lo que el Señor dice, empiezan a surgir nuestras preguntas, ¿no? A ver, ya estamos leyendo, nos quedamos con una idea de algo, digamos más adelante leemos algo que nos parece diferente, y decimos, a ver, ¿cómo estuvo? Si me quedé con la idea de tal cosa. Y al meditar y preguntarle sobre todo al Señor, porque ese es el realmente importante actuar de nosotros, el que vayamos a Dios si atendemos aún a lo que dice la palabra. Entonces vemos cómo Dios nos dirige hacia lo correcto y aún a la correcta interpretación. Quiero ponerles un ejemplo. Vamos a leer un par de pasajes. El primero en 2 de Samuel. 2 de Samuel.
capítulo 24. Y dice ahí a partir del versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora vamos a primero de Crónicas, al capítulo 21. Dice el versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Encuentran alguna contradicción ahí? Una fue Dios y en otra fue Satanás. ¿Quién ordenó? ¿O quién incitó? En los dos dice que incitó, tanto Dios incitó como Satanás incitó. En uno dice Dios y en otro dice Satanás. Así es, por eso les digo dónde está la contradicción. Bueno, contradicción no, diferencia de mandato sí, o de ordenamiento no. Pues en uno es Dios quien ordena, en el otro Satanás. Sí, pero no tanto que ordene, dice incita, sí. Sí. Entonces, sí, claro. Pero lo que voy es que leyendo estos pasajes, por eso llega uno y dice, bueno, a ver, ¿cómo? ¿O fue Dios o fue el diablo? ¿No? Pues fue Dios usando al diablo. Así es. Eso es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo lo sabe uno? Precisamente estudiando la palabra, considerando todo lo que son los mensajes. Pero aquí es donde quiero que podamos ver el por qué viene a ser tan importante meditar en la ley del Señor, en la palabra del Señor de día y de noche, ¿no? Ya que nos damos cuenta que el diablo nada puede hacer por su propia cuenta. Porque por eso, aunque le traía ganas a Job, no podía hacer nada mientras Dios no le diera la menor oportunidad. Y entonces, ¿cómo sé que le traía ganas? Pues por lo que dice. Cuando el Señor dice, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Y el diablo le dice, pues claro, tiene todo, ¿no? Así que bien, que lo tenía checadito y Dios por eso, aún en el propósito que tenía para con Job, le permite al diablo tocarlo, ¿no? Sí. Entonces ahí es el cuidado que debemos tener de cuando hacemos una cosa, si de verdad viene de Dios. Sí, porque evidentemente aquí el problema se genera, se origina en ese deseo de David de saber qué tan grande y poderoso era su ejército, ¿no? Sí, la vanidad, la soberbia. Y entonces él mismo había sido testigo desde que era pastor de que no se necesitaba todo esto que ahora él estaba dando importancia, cuando había peleado con los depredadores y había podido guardar el rebaño. Después se enfrenta con Goliat, puede ver cómo Dios le da esa victoria. Después se enfrenta a los filisteos y había salido triunfante vez tras vez, ¿no? Y prácticamente a todos los enemigos a los que se enfrentó los venció. Y aún a Saúl, cuando se puso de enemigo, pudo
esquivarlo por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué caso tenía poner su confianza en el ejército y no mantenerse confiando en Dios? Por eso es que vino un castigo, ¿no? Sí. Así es. Ahora, en sí, lo que nosotros entonces encontramos es que yendo a la ley, es decir, a lo que está escrito, si no mantengo una comunión con Dios, evidentemente no puedo, ¿no? Porque, como lo dijeron ustedes oportunamente, cuando yo me enfrento a las demandas de Dios, lo único que viene a ser muy claro para mí es esto que dice Romanos capítulo 3. Versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, como lo hemos estudiado allí en Gálatas 3, la ley solamente nos ha servido para eso, para quedar muy conscientes de nuestra condición de pecado. Y entonces, por eso, al tener la oportunidad de hablar acerca de este tema, lo que más anhelaba es esto. Y puedo decirles, sigue dándose la misma pregunta todo el tiempo, en razón de lo que hay en el corazón de nosotros los hombres. Tenemos el deseo de agradar a Dios. Y hemos considerado su palabra, hemos visto cómo es perfecta y cómo todo lo que el Señor ha demandado no es en sí nada contrario, no hay contradicciones en lo que el Señor nos enseña. Conforme más meditamos nos damos cuenta de que nunca ha habido algo que se opone entre sí en los mandatos de parte del Señor. Y entonces, todo esto que vemos en este pasaje, que el propósito de la ley siempre, desde el principio, fue que nosotros pudiéramos llegar a la convicción y conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque hablando de cómo nos hemos manejado, aún hablando de nuestra conciencia, llegamos al punto de decir, para mí no está mal, para mí eso está bien. Bueno, ¿por qué? Porque nos estamos manejando de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a nuestra convicción muy personal. Pero cuando el Señor nos da la oportunidad de conocer la ley, pues entonces viene a nosotros la oportunidad de conocer lo que el pecado es. Es decir, todo lo que Dios, el creador de todas las cosas, establece como pecado. ¿Y qué pasa entonces con nosotros y con la ley? Bueno, antes de ir al capítulo 7 de Romanos o el 3 de Gálatas, quiero que consideren conmigo esto que está principalmente en Mateo, en el capítulo 5. Jesús, al estar compartiendo con los discípulos, les dice, ustedes oyeron que fue dicho, y empezó por ese ejemplo de no matarás. Y creo que ellos podían asentir con la cabeza, ¿verdad? De que sí, lo hemos oído toda nuestra vida, ¿no? Y el Señor usa esta expresión que ha sido muy interesante. Pero yo les digo. Ahora, volviendo a la pregunta que hace el apóstol Pablo, nos damos cuenta de cómo esto que nuestro Señor Jesús dijo a sus discípulos va en el mismo sentido. Ellos habían sido instruidos en la ley,
Pero llegado el momento donde ellos se habían conformado, pues por lo menos con guardar la apariencia, que es de lo que les habla muy claramente el Señor a los fariseos, sobre todo a los escribas, los doctores de la ley. Él, al decir, pero yo les digo, no estaba desechando la ley, porque antes de eso había dicho claramente que ni una jota ni una tilde de la ley iban a perecer, ¿no? Que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. De tal forma que entonces cuando les dice esto de que yo les digo, es porque nos habla de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Bien, porque esa es nuestra pregunta. Estoy haciendo esto, pero ahora ¿qué quieres que haga? Bien, espero que lo tengan muy presente. Y el Señor dice, pues cualquiera que se enoja locamente contra su hermano ya es culpable, y el que lo insulta pues es más culpable, etc. Y entonces, hablando de esto, hay una mayor demanda de parte de Dios, que Jesús lo explica muy amplio, que es lo que hemos tenido la oportunidad de estar estudiando los domingos, donde ustedes oyeron que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, ¿no? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen y los ultrajan. O sea, uno puede ver que sí, la demanda es mayor, porque el otro, ¿por qué no le hablas a fulano? Es mi enemigo. No nos llevamos, simplemente, punto. Y me sentía libre, pero viene el Señor y me enseña lo que está en el corazón de Dios y me habla de amar a mis enemigos, y así como que pues eso está muy crítico, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con lo siguiente. Cuando Pablo le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque él estaba dispuesto, una vez entendido eso, a volver a tomar las riendas, a volver a tomar la batuta. O sea, tú nada más dime qué hago, y yo lo hago. Cuando no puedo, el asunto es que no puedo. Bueno, vamos a leerlo en el testimonio del apóstol Pablo, ¿no? Capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer a partir de el versículo 13, que es donde el apóstol Pablo empieza a compartir esta experiencia, ¿no? Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo dejo ahí, me voy al capítulo 8,
versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, digo, para lo que les decía hace un momento, uno puede ver la ley y tener todo el deseo de pues llevarlo a cabo, solo para descubrir que no puedo, ¿no? Y claro, puedo ser honesto y reconocerlo, o deshonesto conmigo mismo y decir, como que algo me faltó, pero ahorita lo hago bien y ya lo enderezo, y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar, solo para volver a tropezar y caer, ¿no? Porque aquí sí necesitamos atender muy claramente esto que dice en el capítulo 3 de Gálatas. Dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien. Pero aquí lo primero, hay una maldición. Maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para ponerlas en práctica, para llevarlas a cabo. Así es de que entonces, lo que entendemos es que Dios, al darnos la ley, pues uno diría, mientras más leo, más me condeno, ¿no? Porque en esto fallé, y en esto también, y en esto también. O como lo explica allí Santiago, si yo quebranto un mandamiento, estoy quebrantando la ley. Bueno, ahora, la gran tarea que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar y realizó y enseñó a los apóstoles para enseñar a la iglesia fue precisamente el lugar de la ley, ¿no? Como dentro de el propósito del Señor, al dar la ley, todo el tiempo lo que nuestro Señor buscó no era otra cosa sino que los hombres quedáramos convictos del pecado. El gran problema que hemos tenido los seres humanos, y eso lo hemos manifestado ahora sí que por todo lugar y en todos los órdenes, en nuestra soberbia, que nos lleva a defender nuestra actuación, nuestra postura. Lo vemos ahora sí que desde el jardín del Edén, cuando Dios le dice a Adán, o le pregunta a Adán que si comió del árbol que Dios le había prohibido. Y ahí inmediatamente vemos cómo esa actitud que tenemos de cuidar nuestra imagen, ¿no?, de protegernos nosotros, y lo hacemos responsabilizando a terceros, lanzando la culpa sobre alguien más, diciéndole a la mujer que tú me diste, ¿no?, ella fue la que me dio a comer.
Es decir, él en vez de tomar su responsabilidad no lo hace. Bien. Y así como eso, hemos vivido en esa situación y siempre tratando de minimizar esa responsabilidad que tenemos con respecto a nosotros. Al hablar acerca entonces de para qué Dios nos da la ley, lo da para que todo el tiempo quede muy claro cuál es el camino y que nosotros podamos, sin lugar a dudas, saber cuando estamos fuera del camino. Hablando de esto que acabamos de leer allí en Gálatas, de la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar, Él vino precisamente para que nosotros pudiésemos estar en el camino, para que pudiésemos permanecer en su voluntad. Es que de repente hay tantas cosas que quisiera decirles, pero aquí dentro de esto, lo que viene a ser muy importante es lo que puede uno entender en la lucha de algunos, ¿no? Cómo es que viendo hacia la ley, lo que está escrito ahí viene a ser de veras algo muy, muy especial. Quiero que lean conmigo primero en Mateo capítulo 7, en el versículo 12. Esto que dice aquí. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Conocemos este versículo como la regla de oro, ¿no? 7:12, mija. Sí. Y aquí lo que me interesa mucho es que ustedes puedan ver conmigo esto. Jesús, al hablar acerca de esta forma de relacionarnos con nuestros semejantes, dice que la forma más sencilla de tener paz, de ser una bendición, es que hagamos con los demás lo que queramos que los demás hagan con nosotros. Pero lo que añade es lo que me interesa mucho que podamos ver en razón de lo que estamos hablando, porque esto es la ley y los profetas. Ahora vamos al capítulo 22 también del Evangelio de Mateo. ...22... versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, aquí lo que quiero llamar su atención es que en primer lugar, este hombre, intérprete de la ley, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Así, uno. Pero Jesús le dice, son dos, ¿no? Están ligados íntimamente entre sí. Y no tanto voy ahorita a hablar de eso. Pero lo que termina diciendo de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Bueno, el asunto es ese, que hablando acerca de poder responder a lo que esencialmente el Señor ha buscado, el hombre dice, bueno, no mato, bueno, no lo mato, pero no me faltan ganas, ¿verdad? No robo, nada más porque son muchos años de cárcel, pero hablando de que está ahí,
Y eso es a lo que el Señor se refiere. Al venir el mandato, el pecado queda claramente señalado como tal. Por esto que estaba mencionando Ruth hace unos momentos, que dice Romanos capítulo 7, ¿no? Lo leo en el versículo 7 en adelante, 7:7 de Romanos. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿no? Entonces, hablando de lo que la ley es, y que por eso les decía, de repente uno entendiendo y estudiando la palabra, uno dice, es que es perfecto, es maravilloso. Sí, pero tiene un propósito. Y como todo, cuando yo pierdo de vista el propósito, entonces le puedo dar el uso que a mí se me ocurre. Yo no sé si ustedes llegaron a ver esta obra de El Príncipe y el Mendigo, que naturalmente una novela de lo que le hubiera encantado a Enrique VIII tener, un hijo, pero que se supone en esta novela de Charles Dickens que sí lo tuvo, pero a la par, el mismo día nació en un barrio pobre, con una mujer que muere a raíz del parto, un pequeño que físicamente es idéntico, ¿no? Como dos gotas de agua, dice. Bueno, y esta novela se desarrolla en el sentido de que cada quien se va desarrollando por su cuenta y llegan a una determinada edad donde el príncipe pues era educado en todas las cuestiones de la realeza, pero este otro chico, un sacerdote, le tomó cariño y lo arropó como huérfano que era, y lo empezó a instruir y le enseñó inclusive latín y buenos modales, y lo instruyó en la historia y los principios del reino de Inglaterra. Y entonces un día que este mendigo llega al palacio para refugiarse de la lluvia, o sea, en una entrada, resulta que llega el momento en que lo descubre el capitán de la guardia y lo quiere golpear, pero había salido el príncipe ya para ese momento para jugar con su perro y necesitaba uno más porque quería jugar algo así como policías y ladrones, y necesitaba alguien que sirviera pues de ladrón para que su perro fuera el policía y fuera a traerlo, ¿no? En fin. Y entonces en ese momento el capitán de la guardia estaba tratando de darle unos golpes al mendigo, cuando el príncipe le dice, ¿qué haces? Y rescata al mendigo. El asunto es que ya se lo mete a sus habitaciones, el mendigo empieza a probar comida que en su vida había probado, ¿no? Y están platicando, y cuando se lava la cara pues se da cuenta el príncipe de que es muy parecido a él, y ya platicando un poco más las cosas le dice, pues vamos a hacer un cambio, yo me he visto como tú te vistes como yo, y se queda. El asunto que se van, no quiero platicarles toda la historia, sino que ya que está el mendigo allí, hay nueces y él anda buscando con qué partir las nueces.
y encuentra el gran sello de Inglaterra. Y para él no sabía el propósito de ese sello. Así de que lo coge y empieza a partir las nueces, ¿no? Y hablando de ese tipo de cosas, si yo no conozco el propósito para lo que ha sido hecho algo, pues lo puedo usar en lo que se me ocurra, ¿no? Y hasta puedo decir, y funciona porque la rompe bien, pues está bastante pesado y las partes sabrosas. Pero esto es lo que nosotros podemos darnos cuenta. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel y la ley? No entendieron el propósito, ¿no? ¿Por qué? Por eso les pedí que leyéramos estos dos pasajes en Mateo. Todo apuntaba hacia una sola cosa. Naturalmente hablar de nuestro Señor Jesucristo, en quien la ley quedó cumplida. Por eso Él dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y que al estar aquí como hombre, nos enseñó lo que todo el tiempo nuestro Padre Celestial, Jesús mismo, el Espíritu Santo, han deseado que nosotros vivamos y practiquemos. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué el pueblo de Israel, teniendo la bendición de conocer esto, y que como alguna vez leyendo sobre todo el segundo mandamiento, decimos, ahí está dicho, ahora sí que el secreto, que Dios hace misericordia sobre los que le aman y guardan sus mandamientos, y que el Señor insistió, por eso Deuteronomio está lleno de pasajes en este sentido, de que, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Y está dicho con toda claridad y cómo Dios llamó al pueblo a amar, y ellos se dedicaban a cumplir la ley. ¿Quiere que no diga falso testimonio? No lo digo, pero no buscando agradar al Señor, porque precisamente esto es lo que Dios ha estado buscando provocar en todos nosotros. ¿Qué pasó con gente como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Moisés, como Josué, como David, como Elías, Eliseo, los profetas, ¿no? Samuel mismo, que ellos decidieron amar a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto que estamos considerando hoy? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Decía, casi, vuélveme a dar la lista. Si hay una lista renovada, pásamela, ¿no? Y yo lo hago. ¿Qué fue lo que Dios le reveló? ¿A dónde llevó a Pablo en aquellos 3 días que él empezó a estar allí en esta relación con el Señor? Y digo empezó porque eso siguió adelante. Pues Dios lo llevó a entender que no quería que Pablo hiciera, sino que se rindiera a la dirección del Espíritu. Que estas cosas que estamos leyendo, todavía están allí en el 7, ¿verdad? De Romanos, pudieran ser tan claras. Vamos a leer allí a partir del versículo 24 del 7. Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque ya hallé que el mal está en mi carne, en mis miembros, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, me detengo aquí un poquito por esto. Lo que Dios desea es que nunca me engañe. Mi carne siempre va a ser carne. Cada vez que yo le haga caso a mi carne, como lo leímos hace un momento ahí en el 8, siempre va a ser enemistad contra Dios, ¿no? Siempre su deseo va a ser muerte. Bueno, pero lo que el Señor me lleva a entender es que ya cuando aproveché el propósito de la ley, por eso la ley es perfecta,
que convierte el alma, ya en mi mente sirvo a la ley de Dios y tengo decisiones. Por eso el 8 es así de precioso. 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es así de claro. Es decir, para el apóstol vino a ser así de claro, ¿no? Él decía, ¿qué quieres que haga? Y el Señor lo enseñó a estar quieto, a oír a Dios, a depender de Dios y a creer en la obra de Dios. Por eso esto con lo que empieza, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿no? Y entonces, cuando uno atiende a este tipo de cosas, podemos otra vez leer toda la ley y darnos cuenta de lo perfecto. Pero vamos a Dios y le decimos, aquí estoy, para que tú obres en mí el querer y el hacer por tu buena voluntad, ¿no? Porque de mí mismo nada puedo, ¿no? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces uno puede darse cuenta de que lo que nos ha pasado es que a nosotros nos gusta llenarnos de mandamientos, ¿no? Nos encanta tener nuestras leyes y todo esto, y por eso casi lo que queremos es aprenderme a ver cuáles son los mandamientos y ya dejar de tener esa comunión con el Señor, cuando en sí lo que necesito es mantener esa comunión con Dios, para que el Señor sea quien me fortalezca, me sostenga, me guarde. Ahora, vamos a regresar al libro de los Salmos. Vamos a leer en el Salmo 18. Dice a partir del versículo 1. Te amo, Señor, fortaleza mía, Dios, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Capítulo 23, Salmo 23. Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Capítulo 27.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estoy... Bueno, es difícil escoger algunos salmos, pero vamos al 42. Como el ciervo brama, estoy en el versículo 1, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salud. Salud. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Dios su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ustedes han tenido la oportunidad de leer los salmos. Escogí estos porque, hablando de David, evidentemente tenía una relación con Dios y un conocimiento del Señor que lo llevó a entender que nada podía de él, y que entonces por eso sus experiencias estaban ahora sí que bien señaladas por esa dependencia en el Señor, y que lo escribe, ¿no? Y que por eso nosotros podemos identificarnos con el texto de los Salmos por lo que el Señor le había mostrado. Pero lo más interesante, y sobre todo lo que les decía cuando comparamos estos dos pasajes de Segunda de Samuel y Primera de Crónicas, cómo es que David se descuidó en esa relación con Dios, como lo hizo también en el asunto de Betsabé, y que esto provocó que él pensara o buscara apoyarse en lo que humanamente el hombre puede hacer, ¿no? Porque para pelear alguna otra batalla, para defender el territorio, ¿por qué confiar en la cantidad de soldados que tenía y no seguir confiando en Dios? Y entonces, todo esto que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy, va en razón de algo que necesitamos tener muy presente como creyentes. Que cuando nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios siempre nos va a llevar a estar quietos para conocerlo, para aprender de Él, para que nosotros podamos con toda certeza ver lo que el Señor hace, y entonces, como lo hemos hablado antes, ser testigos de la obra que el Señor lleva a cabo. Porque de verdad para nosotros ha sido así muy fácil humanamente llegar a ese punto de pedir
los 5 pasos, los 12 pasos, los 30 pasos, o casi lo que sea, pero que me digan y yo lo hago. Y Dios sigue diciéndonos, no puedes. Por nosotros mismos no podemos. Lo necesitamos a Él. Por eso es que Dios desea que seamos gente llena de su Espíritu, para que caminemos en el poder de su Espíritu y para la gloria de su nombre. Porque bajo la guía del Espíritu, pues vamos a ir a los lugares, situaciones que el Señor quiere, con las personas que el Señor quiere, para hacer lo que Dios quiere. Y eso hace una total, enorme diferencia, ¿no? Y esto es lo que necesitamos como iglesia. De ahí que, viendo la misma experiencia del apóstol Pablo, nos damos cuenta por el testimonio que él mismo da, de cómo Dios lo llevó a ese entendimiento, de que aún el preguntar nada más qué quieres que yo haga, como hombres lo entendemos así en razón de poder recibir nuevas instrucciones, pero para llevarlas nosotros a cabo. Cuando él le dice al Señor qué quieres que haga, todo lo que el Señor le ordenó fue que entrara en la ciudad y allí esperara. Y esos siguientes 3 días estuvo quieto, hablando con el Señor, y tuvo la oportunidad de ver lo que Dios tenía preparado para él. Y de ahí en adelante, porque como el Señor se lo hizo saber, te he llamado para que seas testigo y ministro de las cosas que te he mostrado y de las que te mostraré aún. De tal forma que todo lo que tenía que esperar el apóstol es que Dios le enseñara qué cosas más, ¿no? Y por eso él puede testificar, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación. Y que no contradecía para nada a lo que estaban predicando los 12 apóstoles, ¿no?, que estaban en Jerusalén. Por eso él subió a Jerusalén, porque él dice, para no haber corrido en vano, fue que subí allí y expuse delante de ellos lo que predicaba, y ellos todo lo que pudieron decirle es correcto, estás bien, vas por buen camino. Y la única recomendación que le hicieron, acuérdate de los pobres, todo. Pero evidentemente entonces el haber aprendido eso, estar quieto en la presencia de Dios, de escuchar, de entender la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, de caminar en ese poder, bajo esa dirección, ¿cómo hace que las cosas sean tan ligeras, como Jesús lo dijo, y fáciles? Su yugo es fácil, su carga es ligera. Y entonces, por eso, como lo habíamos estudiado las semanas anteriores, al aprender de nuestro Señor Jesucristo a ser mansos y humildes de corazón, lo que vamos a descubrir es que al considerar la forma en que Jesús trabajó, enseñó, predicó el Evangelio, todo lo que hizo, pues nos damos cuenta que no es algo que es fuera de nuestro alcance. Siempre se plantea esto. Ayer teníamos la oportunidad de escucharlo otra vez, de cómo el hombre siempre está en la idea de hacer méritos para tener derecho a algo, ¿no? Cuando el Señor lo que nos ha dicho esto, que leíamos allí en Gálatas 3, que lo repite en Romanos y lo vuelve a usar en Hebreos, el justo por la fe vivirá. Y entonces lo que Dios desea es que entendamos eso. Lo que nos pide es que le creamos. Y si Dios dijo que así es, así es. Y si Él dice que así lo hace, así lo hace, ¿no? Pero nosotros decimos, es que como que no he orado mucho, ¿no? Y no me he portado muy bien, y no he ayunado, y le ponemos la confianza a lo que podemos hacer nosotros. Por eso es que me interesaba mucho compartir con ustedes esta pregunta que hizo el apóstol Pablo y que muchos no las hemos hecho. Entonces, ¿cómo le hago?, ¿no? Quieto, en la presencia de Dios, esperando en Él, confiando en Él, porque Él hace, Él obra,
Él cumple su palabra. Él no nos deja defraudados. Él es fiel. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, tengo una duda con respecto a lo que estabas comentando de David. En los dos casos que planteas es Dios quien lo incita. Pero ¿por qué se marca esa diferencia de que en uno es Dios y el otro es diablo? O sea, ¿cuál es el meollo del asunto? Ah, sí. Bueno, aún enseñarnos eso, que muy a su pesar, el diablo sirve al Señor. Les voy a poner otro ejemplo que ustedes conocen. Nuestro Señor Jesucristo es bautizado y lleno del Espíritu Santo, porque estaba aquí como hombre. Y lo inmediato que dice tanto el capítulo 4 de Mateo como el de Lucas, es que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado del diablo. ¿Cuándo es que el diablo lo tienta? Así es, no antes. Y entonces por eso podemos ver esa soberanía de Dios y ese poder de Dios, que cuando se hace necesario, entonces allí aparece el diablo. Y eso es algo de lo que tenemos que aprender, porque tristemente hoy se le ha dado un lugar al diablo que no tiene y un poder que no tiene, ¿no? Y se le concede una serie de facultades y dominio terrible. Y entonces, por eso, hablando de que sí, es el tentador, ¿no? Y el apóstol Pablo, por ejemplo, escribiéndole a los creyentes en Tesalónica, les dice, para que no los hubiese tentado el tentador, ¿no? Y nuestro trabajo hubiera sido en vano. Por eso envié a Timoteo para que los fuera a ver, ¿no? Y entonces, hablando de que sí, va a haber un momento, y como también lo escribe Pablo allí en 2 Corintios, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Sí, él está interesado en robar, en matar, en destruir, pero no lo puede hacer cuando quiera, ¿no? Sino aún Dios lo permite, así lo establece, porque cumple un propósito suyo. Ajá, pero aún la tentación no viene del diablo, viene de uno mismo. De la propia concupiscencia. Es decir, lo que el diablo va a aprovechar son esos propios deseos torcidos, ¿no? Sí, sobre todo porque lo decía ahí en lo de David, que es la ira de Dios, ¿no? Uh-huh. La que Se incendió. la que lo incitó. Así es. O sea, porque lo hizo enojar, no lo agradó en sus acciones. Así es, porque Dios, conociendo el corazón de David, sabía que estaba pensando en eso, ¿no? En que yo ahora tengo un gran ejército, ¿no? Y entonces Dios lo incita el censo. Lo más interesante para mí, puedo decirles, es que quien se opone de entrada, de principio, es Joab, hijo de Sarvia, comandante del ejército. Y lo menciono porque para nada era un hombre recto, realmente un hombre que pudiera uno decir, caminaba con Dios, o era así un ejemplo a seguir. No, él había dejado muchas cosas que desear en el camino. Por eso es que cuando ya va a morir David y habla con Salomón, le habla de Joab, de cómo es necesario que Joab enfrente ahora sí que la responsabilidad de todo lo que hizo, ¿no? Muy bien, pero así es. Igual, ahí lo va uno aprendiendo a la luz de la palabra. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Un comentario en razón de lo que decías de todo lo que se le atribuye al diablo. He tenido la oportunidad de compartir con una maestra y me comentaba que su sobrino estaba muy enfermo, que le habían salido varios tumores en los pulmones. Entonces ella estaba muy triste porque era un buen chico, que era creyente, ella es creyente. Y ella me comentaba, no, pues es que el diablo hizo esto. Y
y le compartía eso mismo que dices, ¿no? De que el diablo muy a su pesar, pues hace lo que... Y es que, o sea, que Dios manda todo, ¿no? Y que hasta el diablo, o el diablo se le sujeta a Dios en todo, ¿no? Sí. Y que más bien habría que pedirle a Dios que abriera el entendimiento para entender cuál es el propósito con esa enfermedad que le mandó. Así es. Porque su hermana, bueno, la hermana de esta maestra es testigo de Jehová y ellos como que se preocupan mucho por la doctrina más que por la experiencia, ¿no? O como que les interesa más conocer de lo que dice acerca de Dios, que está cerca del Señor, ¿no? Y ella me decía, es que yo le compartí a mi sobrino que él experimente la presencia de Dios, ¿no? Entonces le digo, bueno, si estás compartiendo eso, pues tú también crees que Dios está mandando esto para que ellos también puedan conocer al Señor de una manera más cercana, ¿no? Por medio de todo lo que el Señor permite. Y ahí el diablo no tiene nada que ver. Porque dice, es que el diablo, dice que su hermana soñó que el diablo le habló a ella y le dijo, es que ella es mío. O sea, yo le hice esto y es mío. Pero al fin de cuentas el diablo es mentiroso desde el principio, ¿no? Y siempre va a buscar pues, engañarnos. Entonces, bueno, y si es una petición, ella se llama Lupita, esta maestra. Entonces, pues que el Señor, a ella también que la lleve como creyente a no atender a cosas que tal vez le hayan enseñado, ¿no? O atribuirle Ese poder al diablo. ¿no? En realidad cuando uno se mete con el Señor uno se olvida del diablo, ¿no? Aunque es lo que menos. Sí, y vamos, vamos a poder enfrentar situaciones. Por eso dice el Señor en su palabra que resistamos al diablo y va a huir de nosotros. Pero les leo estos 3 pasajes rápido. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y ahorita sigue Amós. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Dios no haya hecho? Porque no hará nada Dios el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿No? Así de que Dios nos hace saber precisamente que Él es el que tiene el dominio de todo y Él establece todas las cosas. Y que ya simplemente usa al diablo para determinados asuntos. Sí, algo así parecido me decía mi hermana Elvira, que pues que la enfermedad venía de que el diablo la mandaba. Digo, pero no, porque Dios tiene un propósito para cada enfermedad y Dios es el que pone las cosas y por eso lo hace. Si es que no puede ser que era el diablo, ¿entiendes? Pero también eso tiene, bueno, yo así entiendo, que también depende, o sea, a qué templo esté yendo. No, sí, qué enseñanza recibe. Las enseñanzas Sí, que tienen ahí en esos lugares, ¿no? sí, porque lo terrible es eso, ignorar lo que el Señor ha dicho en su palabra, ¿no? Algo así tan claro como esto que les voy a leer, hablando acerca de todo ese trato que el Señor tiene. Dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos, etc. Es Dios el que lo está diciendo, ¿no? Así es de que eso de atribuirle al diablo lo que Dios está haciendo es no atender a lo que Dios mismo declara, ¿no? Muy bien. Adelante.